Los tres aspectos más importantes en los que nos estamos centrando para el desarrollo de DiviBot, esta aplicación de inteligencia artificial, son prevenir las alucinaciones en las respuestas del modelo, utilizar grupos de trabajo con usuarios clave de los usuarios finales de la aplicación para poder hacer un mejor desarrollo del tipo de consultas que se puedan realizar a la aplicación y trabajar en mejorar la usabilidad de la herramienta. Una de las limitaciones que tienen estos modelos de lenguaje extendido es que cuando no encuentran una respuesta adecuada, pues se la inventan, lo que llamamos las alucinaciones. Para compensar este problema, lo que hemos hecho nosotros es probarlo mucho, forzarlo y ver dónde se producen estas alucinaciones e intentar solucionarlas, ya sea cambiando el modelo del catálogo, es decir, el formato, para que el modelo sea más accesible y acceda mejor a la información y de esa manera pues, evitar estas alucinaciones, que es una de las limitaciones que actualmente presentan, por muy avanzado que sea, cualquier sistema LLM, tanto del mercado o abierto. En cuanto al trabajo que estamos haciendo con grupos de usuarios clave, hemos seleccionado a algunos profesionales más expertos de nuestra organización, tanto de atención al cliente como del área preanalítica, para que puedan utilizar la herramienta en modo demo y podamos ir mejorando las respuestas de esta inteligencia. También estamos planificando la utilización de otros grupos de usuarios clave, en este caso el personal de los centros sanitarios, con médicos y enfermeras, con el mismo objetivo, valorar qué experiencia de usuario tienen con esta aplicación en su puesto de trabajo. En cuanto a la usabilidad de la herramienta, estamos valorando distintas maneras de interactuar con la aplicación. Para poder utilizar la aplicación, obviamente tendremos que tener acceso a Internet, pero la idea es que podamos acceder tanto desde un teléfono móvil como una tablet o como un ordenador para que se pueda utilizar la herramienta en el lugar donde está nuestro profesional.